Superó duros contratiempos siendo un crío para poder convertirse en el futbolista más prometedor de su país, brillar en Milán y terminar siendo el objetivo de Florentino Pérez. Pero cuando llegó al Santiago Bernabéu, su estrella y su magia se apagaron para siempre en un fenómeno muy difícil de explicar. Hoy, en Historias de Venom, Kaká. Ricardo Izexon dos Santos Leite, más conocido como Kaká, nació en Gama en 1982 en el seno de una familia que, a diferencia de muchos compatriotas suyos, le permitió vivir una infancia plena y sin carencias de ningún tipo, compaginada con una buena educación y su gran pasión, el fútbol. A los 7 años, Kaká se mudó a Sao Paulo, donde meses más tarde ingresaría en la academia del equipo con mayor relevancia de dicha ciudad, el Sao Paulo. Allí empezó a crecer enormemente como jugador y a demostrar que tenía un don con el balón en los pies. Era ese niño que va camino de estrella y que todo club desea tener en su cantera. No obstante, mientras su calidad crecía, el aspecto físico no le acompañaba. Tenía 12 años y su cuerpo era mucho más pequeño y frágil que el del resto de niños de su edad. Esto le perjudicó bastante, puesto que hubo varios entrenadores que empezaron a dejar de contar con él. Ante esta alarmante situación, la familia de Kaká decidió solicitar ayuda y dieron con un especialista que le recomendó una nueva dieta y otro entrenamiento alternativo y complementario al que ya hacía en el campo de fútbol, más enfocado al trabajo del desarrollo muscular. Gracias a esto, Kaká pudo cambiar su situación y despegar definitivamente. Tanto fue así que 3 años más tarde de este episodio, firmó su primer contrato. Todo iba viento en popa. Kaká se convertía en el gran referente de las categorías inferiores del equipo paulista y su destino inmediato no era otro que terminar debutando con el primer equipo. Pero en este punto, una vez más, las cosas se torcieron. A los 18 años, Kaká se encontraba disfrutando en la piscina y se le ocurrió saltar al agua desde un trampolín, con la mala fortuna de que tras el salto impactó en el fondo de la piscina, llevándose un gran golpe en el cuello que le dejó una vértebra fracturada. Rápidamente le trasladaron al hospital y una vez allí, en una conversación con el doctor, este le dijo que diera gracias porque había estado a punto de quedarse sin caminar. Kaká estuvo muy cerca de ver cómo su carrera se truncaba sin apenas haber comenzado. Afortunadamente, logró recuperarse y pudo volver a jugar al fútbol. Parecía un milagro lo que acababa de ocurrir, y este hecho marcó mucho la vida de un Kaká que desde entonces se volvió mucho más religioso e hizo de la fe su modo de vida. Ya en el año 2001, por fin Kaká pudo completar su sueño. Debutó en la primera división brasileña de la mano del Sao Paulo en un duelo frente al Botafogo, en el que compareció en la segunda parte cuando su equipo perdía por 1-0. El ingreso de Kaká al terreno de juego supuso una revolución total, puesto que marcó 2 goles que dieron la victoria a los suyos y sentenciaron el campeonato para el Sao Paulo. A partir de entonces se consolidó en la plantilla absoluta e hizo de la posición del 10, un lugar tan mágico en el fútbol, su hábitat natural. En paralelo a ello, logró debutar con la selección brasileña, la misma que quiso contar con él para el Mundial de Corea y Japón celebrado en el año 2002. Allí, el joven Kaká vio como Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo y compañía daban la 5ª Copa del Mundo a su país. Además, tuvo el privilegio de participar en la misma, puesto que jugó 19 minutos en un partido frente a Costa Rica. Los meses pasaban y parecía inevitable que Kaká no diese el salto al fútbol europeo. Varios clubes del viejo continente andaban tras sus pasos, como yo ando tras los tuyos, para que le des like al vídeo y te suscribas al canal. ¿Ya lo has hecho? ¡Genial! ¡Seguimos! El Real Madrid era uno de esos equipos que había puesto su mirada en Kaká. Es más, le invitó a visitar el Santiago Bernabéu durante la conmemoración del centenario del club blanco, pero finalmente fue otro histórico del viejo continente, como el Milan, quien terminó haciéndose con los servicios de Kaká después de llegar a un acuerdo con el Sao Paulo. En total, los rossoneri pagaron 7,5 millones de euros por el joven crack brasileño en el año 2003. Al principio había muchas dudas sobre cómo conseguiría adaptarse Kaká a la liga italiana, pero él se encargó de despejar todas muy rápido. San Siro fue testigo de la irrupción de un futbolista con conducciones exquisitas, un golpeo diabólico y una clase espectacular. Kaká se convirtió en el gran líder del Milán y de su selección, a la que ayudó a conquistar la Copa Confederaciones del 2005 siendo totalmente imprescindible. Acto seguido, se vistió de mago en la Champions de 2006-2007, la cual conquistó y demostró a todo el mundo que era el mejor futbolista del planeta en ese momento, condición que se vio recompensada con el Balón de Oro. Y ahora sí que sí, Kaká era una estrella que vio cómo el Milan se apagaba. Los problemas económicos del combinado italiano provocaron que el proyecto se tambalease a nivel deportivo e institucional. Había que realizar una gran venta y el brasileño era el elegido. Es por ello que en 2009, y ante la predisposición del futbolista a cambiar de aires, Kaká terminó fichando por el Real Madrid. Florentino acababa de llegar nuevamente a la presidencia del club y quiso, a golpe de talonario, armar un equipo de ensueño al que se sumaron caras nuevas
pruebas como las de Xabi Alonso, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y el propio Kaká. El 10 de Brasil estaba viviendo una película con un guión inmejorable. Ya había ganado una Champions con un histórico, le habían dado el Balón de Oro y ahora, para colmo, le colocaban como uno de los líderes de todo un Real Madrid plagado de talento. Todo parecía idílico, por lo que nadie era capaz de imaginar todo lo que vino a continuación. La etapa de Kaká en el conjunto madridista fue un auténtico desastre. Su rendimiento fue muy irregular y las lesiones se cebaron enormemente con él. Estuvo 4 campañas en el Bernabéu, por donde pasó con más pena que gloria, antes de volver al Milán en 2013. Su regreso al club que tanto le dio solo le sirvió para recibir ovaciones, alcanzar los 100 goles y marcharse a los pocos meses sintiendo de nuevo el cariño de la afición. Y es que la carrera de Kaká iba cuesta abajo y sin frenos, dando sus últimos coletazos en el Orlando City de Estados Unidos, donde se acabaría retirando en el año 2017. Este fue el triste final de un Kaká que iba camino de tener serias opciones de discutir la incipiente hegemonía que iban a instaurar Messi y Cristiano, algo que jamás llegaría a ocurrir, pese a tener condiciones para ello. El fenómeno Kaká se diluyó muy pronto por culpa seguramente de sus problemas físicos, aunque estos no son los únicos problemas a los que el brasileño tuvo que enfrentarse mientras era futbolista. Por ejemplo, su lado religioso le llevó a colaborar activamente con la Iglesia Renacer de Cristo ubicada en Sao Paulo. El propio Kaká aportó dinero para múltiples proyectos de una institución que quedó manchada por la corrupción. Sus fundadores, Esteban y Sonia Hernández, fueron condenados en 2009 a 4 años de prisión por evadir impuestos. Este hecho salpicó por un tiempo el nombre de Kaká, puesto que había gente que sospechaba que podría estar dentro de la trama, algo que finalmente no ocurrió. Seguramente este suceso, que coincidió con su llegada al Real Madrid, le afectó bastante, como también le afectó cuando en 2015 fue acusado él mismo por evasión fiscal en Italia. Las autoridades del país transalpino consideraban que Kaká podría haber utilizado una empresa pantalla para evitar pagar impuestos procedentes de la comercialización de su imagen mediática, mientras era futbolista del Milán. Todo este asunto se terminó resolviendo de forma favorable para el exjugador rosonero, puesto que acabó siendo absuelto por falta de pruebas. Además de estos 2 episodios, Kaká no volvió a ser noticia por cosas extradeportivas hasta este pasado mes de abril del año 2024, cuando su esposa y madre de sus 2 hijas, Caroline y Celico, reveló los motivos que le empujaron a divorciarse de él. Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz. Algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí. Efectivamente, has oído bien, a Kaká lo dejaron por ser perfecto. Esto seguro que jamás le hubiera ocurrido a otros excompañeros de selección como el propio Adriano, quien también hubo un momento que parecía comerse el mundo desde Italia, pero que terminó hundiendo su carrera por motivos muy distintos a los de Kaká, los cuales